Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clausura de este ciclo de novela histórica que eh, nuestro querido alcalde, Carlos Velázquez, pues ha solicitado a la Academia de Infantería poder hacerlo en nuestras instalaciones y cómo vamos a decir que no al Ayuntamiento de Toledo cuando la Academia y Toledo, como me habrán escuchado muchas veces, somos una misma cosa. Y máxime cuando el ponente que hoy nos acompaña es un embajador marca Ejército. Entonces, con eso era todavía con mayor peso, con mayor peso. Así que para nosotros es un auténtico honor contar con todos ustedes. Bienvenidos a su casa, porque esta casa, esta academia, es la casa de todos los españoles, porque entre otras cosas la pagan con sus impuestos. Así que siéntanse como en su casa, no se lleven nada porque tampoco somos muy pudientes, ¿eh? Pero que para nosotros es un auténtico placer y un auténtico honor recibiros y Carlos, mi gratitud hacia el ayuntamiento por haber tenido esta bonita iniciativa y querer que la academia sea partícipe de este ciclo de conferencias que para nosotros, siendo además novela histórica, nos llega muy cerca, nos llega muy cerca. Muchas gracias. Pues buenas noches, buenas tardes, noches y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, coronel. Muchísimas gracias, Álvaro, por tener siempre la academia dispuesta para ayudar a Toledo en aquello que Toledo le pida. Muchas gracias porque, sinceramente, les puedo decir que no podía imaginar terminar este primer ciclo de novela histórica en un mejor lugar, en un mejor día, aunque sea Santa Bárbara. Yo vengo de la misa de Santa Bárbara, pero como soy de Santa Bárbara y esta instalación militar está en el barrio de Santa Bárbara, y así lo sentimos los que somos de Santa Bárbara, en un mejor lugar, un mejor día y con una mejor ponencia, que es la de Ferrer Dalmau. Sin lugar a duda, es el colofón a este primer ciclo, que es el primer ciclo de muchos ciclos. Un ciclo en el que se ha tratado de buscar la excelencia, porque solamente buscando y consiguiendo la excelencia conseguimos la permanencia. Por lo tanto, ya les puedo anunciar que habrá el año que viene, dentro de poco, un segundo ciclo de novela histórica, que estamos ya trabajando con el que ha sido director de este ciclo, Antonio Pérez Henares. Antonio, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu participación, por tu iniciativa y tu pasión en todas las cosas que haces. Bienvenidos a la Academia de Infantería, bienvenidos a esta última edición del primer ciclo de novela histórica Toledo, Luz de Europa. Autoridades militares, que hay unas cuantas, autoridades civiles, que también estáis, no hay eclesiásticas, estas se han quedado en Santa Bárbara, que comenzaba ahora la procesión. Es cierto que cuando comenzamos este ciclo, allá por el 29 de febrero, no teníamos la más remota esperanza de que fuera a ser el éxito, se iba a convertir en el éxito en el que se ha convertido. Empezamos el 29 de febrero, como les decía, con la conferencia Toledo en su historia, con Juan Eslava Galán en el Museo Sefardí. Se quedó tanta gente fuera como dentro de la propia sinagoga. Continuamos con Pepe Calvo Pollato en el Museo de los Concilios, la iglesia de San Román, con un tesoro visigodo en Toledo. Continuamos con Antonio Pérez Henares en el patio de armas del Alcázar, Toledo de los Juglares. A continuación hablamos de Roma, y hablamos de Roma con la persona que mejor escribe sobre Roma, que es Santiago Posteguillo, Hispania, el corazón de Roma, más de 1000 personas. Volvieron a descubrir ese circo romano que hasta hace muy poquito tiempo se encontraba ahí escondido y estamos tratando de sacarlo a la luz porque merece la pena. Continuamos con Isabel San Sebastián en Santa María la Blanca y hablamos de Toledo, la joya de la corona. También con Luis Zueco en el maravilloso monasterio, en el claustro, concretamente en el monasterio de San Juan de los Reyes, Isabel la Católica y Toledo. Y la última antes, o penúltima antes de esta última, hablamos de las mujeres que han iluminado la historia de Toledo con Almudena de Arteaga, en este caso en el Ayuntamiento de Toledo. Bajo el gran lema de Toledo, Luz de Europa, porque Toledo ha sido luz de Europa en muchas ocasiones, Toledo ha sido origen de Europa también,
tratamos de poner en marcha este ciclo de conferencias para contar la historia donde pasó la historia, porque esto es lo que ofrece Toledo y esto es lo que nos diferencia de muchas otras ciudades. Nosotros podemos decir muchas cosas que no pueden decir en otras ciudades y evidentemente si no las decimos nosotros y no las contamos nosotros, nadie las va a contar. Por tanto, creo que tenemos la obligación, el deber y la responsabilidad de contar todas las bondades que tiene nuestra ciudad. Y evidentemente, tener aquí a los mejores autores de novela histórica de España, incluso de fuera de España, con algunos de ellos, con libros que se están vendiendo por todo el mundo, como el caso de Santiago Posteguillo, creo que es una responsabilidad y un deber que tenemos que tener como toledanos, fundamentalmente en el equipo de gobierno. Y por eso terminar hoy con alguien que ha pintado la historia como nadie la pinta, uno de los mejores pintores en la actualidad en estos momentos, el mejor pintor de batallas y muy ligado a la historia, a la cultura militar, pues creo que era el colofón y la guinda perfecta a este ciclo que ha hecho las delicias de miles de personas que han disfrutado en directo de todas las conferencias y otras tantas miles que lo hacen y lo han hecho y lo van a seguir haciendo a través del canal de YouTube del ciclo Escritores, a través del ciclo de novela histórica Toledo de Europa y a través de la Asociación de Escritores con la Historia. Por lo tanto, muchísimas gracias. Un placer verles de nuevo por aquí. Que disfruten mucho y nos vemos en la segunda edición del ciclo Novela Histórica Luz de Europa, Toledo Luz de Europa el año próximo. Gracias. Buenas tardes, 8, y parece que fue ayer. La verdad es que ha sido un trabajo apasionante. No pensé nunca, cuando comenzamos con esto, Escritores con la Historia, que iba a tener ni este eco, ni esta receptividad por parte de las gentes de Toledo, ni este alcance más allá de lo que es Toledo. Porque estas conferencias, aparte de estar siendo seguidas con verdadero entusiasmo aquí en la ciudad, están teniendo un eco después a través de las redes, a través de, se graban y luego se cuelgan, verdaderamente espectacular. Son muchos miles, muchas decenas de miles más. Espero que lleguemos en total a los 100.000, que hayan visto que a través de estas conferencias logremos lo que era el objetivo primero, que Toledo sea con su historia uno de los grandísimos escaparates de la historia de España y al tiempo se consiga para Toledo eso en que Toledo está en estos momentos metido de fondo, ser capital cultural del año 1000, perdón, es que yo soy del siglo pasado, 2031. Hoy como colofón, efectivamente, y desde el primer momento estaba pensado que tenía que ser Augusto. Verán, Augusto preside la Fundación Augusto Ferrer Dalmau y yo Escritores con la Historia. Y nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo, de hecho él forma parte de la mía y yo de la suya, pero nos hemos dado que qué bien maridan, que qué bien se pueden hacer las cosas cuando se trabaja junto la plástica y la palabra. Eso es algo verdaderamente importante y trascendental. Solo voy a decirles una cosa. Cuando hablamos muchas veces de patria, pensamos a lo mejor en la bandera, en un himno. Miren, también hay un elemento que acuñó un gran y desaparecido tristemente historiador, Fernando García Cortázar. Se llama patriotismo cultural. Porque nuestra patria es también nuestra lengua, es también nuestra literatura, nuestros grandes de la literatura, es también nuestros grandes de la pintura y los grandes cuadros, es también los grandes monumentos. Todo eso hace que en un momento determinado nosotros nos sintamos parte de, y cuando decimos porque esta es mi patria o esta es mi tierra, no estamos diciendo que nos pertenece, sino al revés. Lo que estamos diciendo es que nosotros pertenecemos a eso, a esa historia, a esa lengua, a esa literatura, a esos grandes de la novela, a esos grandes de la poesía,
a esa pintura, a esos grandes, a esos sitios, a esos hitos. A mí me hace mucha gracia cuando dicen la novela histórica o la pintura histórica son como géneros menores. Yo suelo contestar, claro, es que Pérez Galdós era un piernas y, y además, pues esos cuadros, ¿quién pintó eso de la rendición de Breda? Un piernas, Velázquez. Y, y lo de esto de los fusilamientos del 3 de mayo, un aprendiz, Goya. Estamos delante del gran arte, de la gran literatura, y desde luego la reivindico aquí. Y cuando dicen que un pintor que pinta historia es de género mayor, yo al que me dice eso pienso que el que es minorado mental es él, sin más. Porque, hombre, yo no creo que se pueda considerar hoy al señor Goya o al señor Velázquez o al señor Tiziano como ejemplos mínimos de la pintura. Pues yo creo que hoy Augusto Ferrer Dalmau está trayéndonos nuestra historia en un momento que hay tanto ataque sobre ella y se nos quiere borrar. Nos la está trayendo porque Augusto tiene una facilidad pasmosa, pero además un trabajo terrorífico, porque en un momento determinado los cuadros, que es lo que yo me voy a callar y vamos a ver, es que los cuadros de Augusto tienen vida, hablan a un paso más y se oye el grito de la batalla, como por ejemplo con el cuadro que creo que hoy va a comenzar. La historia coge vida en esos lienzos y yo lo que quiero darles las gracias porque a veces un cuadro de esos vale más que muchísimas palabras. Se ha dicho, más que mil. Una imagen vale más que mil palabras. Bueno, yo creo que un cuadro de Augusto puede valer por un libro y un libro tiene unas 125.000 palabras. Gracias. Gracias, amigo. Estás conmigo. Gracias, Chani. Gracias, Chani. Yo creo que exageras demasiado. Pero bueno, en cualquier caso, sí, es cierto. Yo no soy escritor, no soy historiador, pero yo doy imágenes a historia. A veces nos encontramos, hemos leído muchos episodios de nuestra historia en el colegio, hemos visto, pero no hemos visto las imágenes. Y mi inquietud siempre ha sido de cuando estudiaba, es decir, cómo eran, cómo vestían, qué era, qué acción, cómo era el escenario. Y entonces me he dado cuenta que pintando la historia hay un público, quizás más joven, incluso y no tan jóvenes, que se meten, se introducen en el diálogo. Es la introducción a la lectura, yo diría que los cuadros, o acompañan la lectura. Por ejemplo, vamos a empezar con Covadonga. Hacía 500 años que nadie había pintado Covadonga, desde que ocurrió. Me parecía sorprendente que al margen de algún dibujo no existiera un cuadro de lo que era Covadonga. Bueno, pues había que hacerlo. Este cuadro ahora mismo está en el Museo de Covadonga. Lo preside, es un cuadro que en un momento lo financió un mexicano de origen asturiano y que lo ha donado a Covadonga. Ha tenido que ser un mexicano que tuviese la iniciativa. Tiene memorias la cosa. Bueno, es un cuadro que realmente tuvo bastante polémica en redes porque un sector muy pequeño negó la mayor, negó la batalla de Covadonga, negó a don Pelayo, que si fue una escaramuza, que si fue un mito, que si fue una leyenda. No importa, forma parte de nuestra historia. Yo estudié a don Pelayo, estudié Covadonga y hay que pintarlo. Ese es el origen, quizás yo diría el principio de lo que era la infantería española. Vieron romanos, pero para mí ahí empezó todo. Aquí fue donde empezó todo. Aquí es donde realmente nosotros dimos ya el do de pecho y empezamos a marcar una pauta. Sí, a mí, en este cuadro, siempre lo hemos comentado, lo tienen que ver como un cuadro y muchos cuadros. Hay unas 30 imágenes, 30 por ahí, ¿no? Me Sí, parece. sí, sí. Cada uno de ellos tiene una expresión, cada uno de ellos dice algo, o muere de una manera, o vence de otra. La gran polémica vino porque estamos asistiendo al momento de negación de todo, incluso de lo que es la propia historia, hasta la propia palabra de España. Bueno, les voy a decir que no hay peor
estupidez que negar lo que es un hecho objetivo. Miren, Covadonga pudo ser más grande o más pequeña, pero existió. Porque si no hubiera existido, no hubiera existido un reino asturo. Porque además, curiosamente, son los musulmanes quien detallan con toda precisión la existencia de la batalla. ¿Qué hacen? Como son los que se tuvieron que retirar, lo que dicen es que fue una cosa de nada. Pero en esas letras, en esas líneas que aparecen en la historiografía musulmana, lo dicen todo. Dice que hasta aquel momento los cristianos se habían sentido desalentados que a partir de un momento empiezan en la Galicia y habla de 300 y que luego de que fueron allí contra ellos es muy divertido porque dicen, bueno, los combatimos muchísimo, etcétera, y como ya, pues en realidad había una situación muy mala y nuestras tropas, y total solo quedaban 30 asnos salvajes, nos retiramos. Es una manera que actualmente se diría también cuando te han dado una paliza. A lo mejor era un destacamento de 500, porque las exageraciones cristianas que vinieron después hablan de 140.000. No caben ni de coña allí. Pero, lo que sucedió sí tiene una importancia trascendental. Ese hecho hace que no vuelva a haber un nuevo gobernador jamás al otro lado como el que estaba en Gijón. O sea, Por tanto, la batalla existió y encima la ganaron los cristianos. Yo sé que ahora hay una tentación de que hay gente que pretende, y además de aquí en nuestra propia casa, que hubiera preferido que ganaran los moros. Pero bueno, algunos de nosotros, yo prefiero todavía que ganara Pelayo. Ah, una pregunta. ¿Sabe qué le dijeron y por qué está así? Si se fijan, es que hubo un momento que dijeron que había puesto en los escudos los colores de la bandera de España, sí, porque bueno, era el rojo y amarillo. hubo un momento de psicosis, la verdad que las redes sociales castigaron mucho esta iniciativa, un sector, pero bueno, el cuadro está en el museo. Se hizo un estudio exhaustivo de cómo vestían, porque lo bonito de este cuadro no es que sea el hecho de la batalla, sino que cada personaje va vestido como corresponde. Que yo tenía otra imagen de la figura de Don Pelayo, otro tipo de estética, otro tipo de espadas o de armas y los estudios sobre, hay un departamento de Yello Balbas y todo esto, Yayo Balbás. me documentaron perfectamente de cómo vestían y cómo... Pero hay sobre todo dos tipos entre los cristianos, ¿no? Mm, Hay unos que tienen como más aspecto de godos. sí, los hay que son los más armados, pero realmente son campesinos. El que está de verde aquí es un Astures. campesino, es un estún. Pero quiero decirte que Ah, sí. fue un trabajo de documentación y ahora podemos tener una idea muy aproximada de cómo era y cómo vestían, que era necesario para poder leer la historia. Yo ahora pasaría quizás a otro episodio, que son las navas de Tolosa. Aquí también, aquí la infantería tuvo mucho que ver, también la caballería, pero no deja de ser un episodio más de nuestra historia de España, donde hubo un antes y un después. Bueno, se habrán dado cuenta que Augusto Ferrer Dalmau tira para casa, porque ese es el rey Pedro II, y ese es el escudo del rey aragonés Pedro II que estuvo en las Navas, ¿no? Sí, vale, yo soy de Barcelona, entonces yo tiro Paracas. Corona de Aragón, corona de Aragón. Este es un momento, esta secuencia es un cuadro antes, porque es el tema de la tierra quemada en aquella época era muy corriente, entonces es un momento antes de lo que sea la batalla. Yo después de este periodo he elegido una serie de cuadros que yo creo que a mí me han llamado la atención y que he disfrutado pintándolos por lo que representan en sí. Es como, por ejemplo, este cuadro. Infantería, claro que es infantería. Esta es la entrada de Cortés en Tenochtitlán. Entonces, a mí me parecía un momento importante en la historia de España. Es un antes y un después. Cómo llegan los españoles en un poblado, en un imperio, conquistando un imperio con, ¿cuántos fueron? ¿400, Bueno, 300? Cortés ya sabemos quién es, ¿no? Cortés es el que está a caballo primero con A el caballo. primero. Tenemos a Sí, pero Malinche. aquí hay algunos después. Marina, Malinche, está al lado. Sí, ¿Y ese indio que va adelante, quién es? este es de los que colaboradores con Cortés. Tlaxalteca, el Tlaxcalteca. príncipe de Tlaxalteca. Y en la infantería, a ver, hay uno que lleva ahí una espada, Sí. ese.
Solo era uno que acompañaba a Cortés, que era un montante. Estas son aquellas espadas grandes que lo que hacían eran abrir filas. O sea, giraban como un molinete y barrían todo lo que había alrededor. Eran, era un arma contundente. Yo he puesto estas tres figuras, incluido el perro, porque era lo que era la Hombre, el infantería perro de no aquel podía momento. faltar. Claro, entonces era la infantería de aquel ¿Este momento. perro quién era? ¿Un nieto de Becerrillo? Pues probablemente. Entonces, quiero decir, eran la estética. Yo me he fijado más en la estética. Hemos visto películas de las conquistas de América, nos hemos visto con aquellos morriones, con aquellos corazas. Estamos hablando de una estética de 100 años después. Esta era la verdadera estética de lo que eran los conquistadores, aunque Hollywood nos ha vendido la imagen del penacho y aquellas botas. Esto era, veníamos prácticamente de la Reconquista. Hacía 4 días que habíamos acabado la Reconquista, era casi posmedieval, pero esta era la estética de los conquistadores como llegaron a España. Y la ¿Eh? figura del perro fundamental, claro. ¿Puedes poner los indios? Bueno, atrás tienes a uno de los indios. Sí, pero hay un trasalteca, pero digo los mexicas, Los mexicas que están. son los que están sobre la... Ahí hay un gesto que para mí define todo. Hay un noble, hay un montón de indígenas, incluso se ve esclavos que tienen los mexicas Sí, que llevan al cuello eso, pero hay un, un noble mexica, lo de azteca fue un invento posterior, es decir, su nombre era mexicas, que, que refleja un poco todo, no da crédito a lo que está viendo, tiene una cara asustada y se está llevando la mano a la boca porque no puede imaginar ver entrar en Tenochtitlan a esas gentes, ¿no? Yo creo que eso este es un cuadro, reflejo de un cuadro que este para mí, cuadro tiene una rata o un guiñapo. Cuadro está las ahora, ventanas, este cuadro está expuesto en el Museo de Ciudad de México. Está en México, no es nuestro, está en eh, por un motivo estético, yo puse dos ventanas. Me salía un muro enorme, plano, y me molestaba, me lo paro, me molestaba. Entonces, eh, me marqué la licencia de poner dos ventanucos pequeñitos y un tío asomándose. Bueno, hubo un debate en redes sociales como si hubiese cometido un ¿por delito. qué? Bueno, porque había hay un discurso y hay una polémica sobre las construcciones aztecas, Si había que o no se no tiene, había, si o se tenían o había no o tenían no tenía ventanas. ventanas. Entonces, claro, hay unos que mantienen que sí, otros que no, pero bueno, pero Pero tú optaste porque había ventanas puse una ventana porque y tenía porque te un muro venía bien enorme. para Bueno, ya está, poner bien pero bueno, se había va a un la ventana. debate y aún Vale. sigue el debate. Ya este cuadro está en la Ciudad de México expuesto y estará el tiempo que haga falta. Pero vamos, es parte y parte importante de nuestra historia. Luego te voy a pasar una imagen que yo creo que a ti te gusta mucho, Esta, que está también, aquí sí que el ejército español, o lo que era, que época se podía llamar el ejército español, lo que era la infantería, porque fue una proeza, que era la gran expedición. esta es la gran expedición de Coronado, en la cual también, no sé si has traído ese cuadro de esta serie, cuando por primera vez se asoman al Gran Cañón. Aquí, de aquí posiblemente, surgieron todos los... Esperad, todo el Far West, ¿hasta qué punto somos idiotas? Que ellos han hecho de un género de algo que tiene mucho que ver con este cuadro. El Far West es simplemente contar cómo bajaron los caballos y las vacas de donde nosotros lo habíamos subido. Pero claro, van John Wayne, tal, y son John Ford, y eso lo han filmado y es maravilloso. Nosotros de toda esta epopeya no hemos hecho ni una, bueno, ni una película. Miedo me da que la hagan. Pero lo que les quiero decir es que todo el Far West está contando cómo esos caballos, algunos de los que se perdieron de esta expedición, hay gente que dice que también algunos del Mississippi, Hernando de Soto, pero de esta, claro, se escapan por esas praderas y acaban haciendo grandes... Sí, sí, sí. Esos caballos van a ser adiestrados también por los indios y van a convertirse en aquella maravillosa caballería sioux y tal. Yo tuve una experiencia cerca de ahí en Utah, increíble. Hay una en Canyonland, hay una gran piedra, gran roca, y le llaman la que cuenta una historia, donde todas las tribus indígenas han ido pintándose a sí mismos. Y de pronto hay un cambio absoluto porque aparece un indio Ute a caballo. Es un cambio trascendental para ellos y yo creo que el origen de todos esos caballos No,
Han hecho una película maravillosa sobre esos caballos, que en España le llamaron Océanos de Fuego, pero que se llamó Hidalgo, de ese caballo que gana una grandísima carrera. Es uno de esos caballos que se le escaparon a Coronado un día, pues este u otro. Sí, no, se escaparon muchos caballos, pero este cuadro tiene una simbología especial porque causó cierto eh, shock en las redes americanas cuando vieron el cuadro. Claro, hay gente que lo sabe, pero mucho americano medio no tiene ni idea de que podían ver la estética esta en sus paisajes. Entonces, bueno, a raíz de esto también nos hemos dado a conocer en un público, un nivel cultural medio, por decir de manera, en Estados Unidos, que ahora saben que fuimos los primeros. Sí. Está viendo una cosa muy curiosa en los últimos años en Estados Unidos. Ha aparecido un libro, el norte del Imperio Hispano. Empieza a tener una creciente. Primero, empiezan a saber que las grandes ciudades, la primera ciudad de Estados Unidos fue fundada por los españoles, por un asturiano, que es San Agustín, pero eso 50 o 60 años antes de que el primer inglés pusiera pie en Plymouth Rock. Claro. Pero es más, en el este, pero en el oeste, ciudades como Santa Fe, como Albuquerque, estuvieron fundadas mucho antes de que los colonos ingleses fundaran sus primeras cosas en Virginia. Y ese pasado empieza de pronto a aflorar. Yo creo que estos cuadros pueden ser una tremenda llamada para ese afloramiento, porque lo que tú dices, esto entra por los ojos Claro, claro. y algunas cosas todavía más. Pues por los ojos entramos a este año. Este año tenemos Pavía. Ya tenemos el aniversario de Pavía. Le toca pintar ahora antes de febrero el apresamiento del rey francés, de Francisco I, si no me equivoco, por los tres caballeros. Sí, La de que es Veiga. que en el tiempo de Pavía y tal, no, es que mientras que estaba pasando eso en América, Claro, claro. esto estaba pasando en Claro. Europa. Pero en concreto, este cuadro tiene la peculiaridad de que fue el principio nuestro poderío, el principio del poderío de los tercios. Aquí cuando nos fulminamos de golpe a la poderosa caballería francesa. Era el todopoderoso, o sea, salía la caballería pesada francesa y no había nada que lo detuviera. Pues los arcabuces españoles dieron fin a la caballería francesa y ese fue el principio de todo. Este es el momento que yo pinté donde Pero están. pregunta, Sí, vamos a ver, tú imagínate que eres un infante de ahí y te carga la caballería francesa y tú estás ahí. ¿Hasta cuándo tienes que aguantar para...? O sea, un arcabuz de eso, ¿a qué distancia tenía que aguantar que estuviera el francés para sacudirle el trastazo? no más de 30 metros. O sea, 30 metros. 30, ¿Y 40 metros. cuánto tarda un caballo en hacer 30 Da metros? igual, pero ahí mismo es que estábamos, pero es que el ruido ensordecedor no fue solo de las balas, el ruido ensordecedor de los arcabuces fue que los caballos en sí tiraron para atrás. Entonces ahí lo que me han contado y he estudiado es esto, que las balas de plomo lo atravesaban todo. Pero ya no solo daban al jinete, porque es que daban al caballo. El caballo caía, hablábamos de bolas así, y aquí salen poquitos, pero es que hablamos de filas enormes de arcabuceros. Entonces, claro, ese fue el principio de lo que fue el tercios. Ese fue el inicio de lo que fue el tercios. El principio de todo. Ahí, joder, simplemente apresamos al rey de Francia. Sí, O pero, sea, Charlie, por ejemplo, lo que yo estaba preguntando y que creo que se preguntará toda la gente aquí, ¿qué tenerlo para no, 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 aguantar? hay que tenerlos muy, tanto muy bien tiempo? puestos. Hombre, O pues sea, ¿cómo hacían para mantener esas filas? echándole huevos, joder, si no se me ocurre otra idea. O sea, te digo Pero, en serio. no, pero hay una cosa. ¿Tenían alguna fórmula, por ejemplo, No, de poner los mosquetes, de cebarlos para poder... en aquella época era ni siquiera el mosquete, se llamaban escopetas. Escopetas, es verdad. Escopetas, era un tiro. Y cargar aquello no era Sí, como los pero siguientes y mosquetes. arrimarle la candela, ¿cómo lo hacían? Pues nada, era una mecha que la acercaban y explotaba. Y tiraba una bola gorda de hierro, de plomo, o lo que fuera. Pero claro, estamos hablando de aquí, a ver, unos poquitos, pero estamos hablando Sí, de me cientos de contó, golpe. Juan Eslava me contó un día que había uno que encendía la candela y como que la iba pasando.
No, 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 no. En Eso este no, caso no, no. Tenían una candela, tenían una mecha puesta una mecha y en cada. un gatillo, que era un gatillo que hacían así, y entonces se acercaba y soltaba la bola. Claro, pues estamos hablando de que igual habían cientos y cientos, y el caballo ya venía de frente. Entre la humareda que se produjo, más el ruido ensordecedor, más los primeros caballos que empezaron a caer, claro, es que no se habían encontrado con una igual. Y de repente, pues, la caballería francesa, que fue tan poderosa, desapareció. De la noche a la mañana, en cuatro plomazos, desapareció. Y encima apresamos al rey de Francia. O sea, Pero casi, Antonio, podríamos preguntar la opinión a los jóvenes cadetes de infantería. ¿Qué opinan sobre esto, no? Luego, bueno, posteriormente. ¿vosotros sabéis algo de mosquetes y qué distancias se No, sobre el tiraron? valor, me refiero sobre el valor ese. Sobre el valor que decías antes. Pero, pues, bueno, y aquí ya pasamos, Hombre, pues, el cuadro por excelencia. Aquí ya, dentro de 2 días, vamos a celebrar esto. Este fue un cuadro que yo creo, de todos los cuadros que he pintado, el que más he disfrutado, el único que no he tenido que corregir, que me ha salido fluido, de primera pincelada hasta la última, y no he retocado prácticamente nada. Yo creo que fue un milagro, digo yo por mi parte, También. porque me salió solo, me salió solo. Quizás porque yo he sido cazador de montaña, he estado en este escenario, he estado en el barro, he estado en el frío, yo vengo de montaña, entonces me pareció fácil. Bueno, todos conocemos la historia del milagro de Empel, pero lo que sí me parece asombroso es que este cuadro ahora se haga representaciones en Sevilla, se hagan representaciones en Zamora, en otras ciudades de España se reconstruya esta escena y que hace 2 días en la televisión holandesa sí, hicieran un reportaje de Milagro de Empel. Esto demuestra que la pintura a veces tiene poder. Puedes conseguir con un cuadro transmitir muchas cosas que de otras maneras no puedes. Por eso este cuadro es milagroso en muchos aspectos, ya no solo porque relata un milagro, sino porque hemos conseguido proyectar esta escena más allá de nuestras fronteras. Y Augusto, ¿necesitas ir a la ubicación exacta? En este caso no, porque yo he estado en mil barrizales, Mm, conocía la historia, mm. es blanda, es ¿Con todo los cuadro. anteriores has estado en la ubicación En exacta muchos, donde en, luego en recreas? muchos cuadros, sí. Mm, En muchos cuadros en Covadonga estuve. mm, Covadonga me pateé toda la zona para ver cómo podía ser una batalla. Claro, me di cuenta que eran arboledas, que no había mucho espacio, que era una mm. escaramuza, que no era un campo de batalla. Entonces ya para plasmar, me fui allá a Covadonga, vi el escenario y por abajo del camino, que antes no había camino, empecé y entonces me hice fotografías. doy fe porque estuvimos Sí, discutiendo, sí, sí, el porque sitio. llegamos a una conclusión, volvemos atrás, que posiblemente donde se sitúa la batalla, Sí, teóricamente de Covadonga, que es debajo de la cueva, solo sea una parte, porque ahora donde está la basílica, sí, no había nada, claro, era un cueto, un pico, sí. eso es lo que han explanado, y sin embargo al otro lado, Mm, que es lo que baja sobre un camino, es una cárcava muy potente, o sea, un valle muy potente, que les pudieron tirar piedras y troncos desde un sitio y desde otro, romper la línea que tendría que ir muy pequeña, unos se quedarían por delante sí, sí. y otros por detrás. Los de delante se las verían con los que estaban en toda la zona de las cuevas Mm, y los de atrás pues intentarían huir hacia abajo y los otros hacia arriba. pues sí, sí. Bueno, sí, te Ahí, voy a hacer la sí, sí, te voy a pero hacer. bueno, me imagino que todo el mundo sabe por qué el milagro de Empel, Sí, pero es muy sencillo. Las tropas españolas estaban rodeadas por todo lo que eran la armada holandesa, porque era como un islote, ¿no? Una isla, sí, sí, sí. y entonces rodeada de los barcos. Los iban a machacar al día siguiente. O sea, estaban perdidos. Y además no tenían posibilidad porque tenían el mar y les atacarían desde ahí. Los bombardearían hasta acabar con ellos. ¿Qué sucedió? Que la tarde anterior, haciendo trincheras, ¿no? Sí. Cavando trincheras, apareció ese cuadro de una Inmaculada, de una Virgen, y les pareció milagroso haberlo encontrado. Salieron, hicieron una procesión, creo que No, es una procesión para llevar a una pequeña capilla que hicieron había una allá pequeña capilla, y al día siguiente y esa noche hizo un frío empezó a terrible. hacer un frío terrorífico, espantoso, y se heló el mar. Con lo cual, la infantería española pudo ir al ataque, asaltó los barcos
y derrotó. Lo que era una muerte y una derrota segura se transformó en una victoria al tener la infantería posibilidad, claro, de atacar, porque de la otra manera nada. Y por eso se le llamó el milagro de Empel y por eso la infantería lo eligió La Inmaculada. como su patrona. Pues esto eran los tiempos buenos y ahora ya pasamos a los tiempos malos. Bueno, tampoco fue A tan ver, malo. primera derrota. O sea, hay que tenerlo en cuenta. O sea, este cuadro representa la primera derrota, pero claro, el heroísmo de lo que es la infantería. O sea, no se rinde el soldado español. O sea, no entra en la mente de un soldado español. Ahora, antes y siempre, la posibilidad de rendirse. No existe. O sea, entonces, pues, moriremos, lucharemos, haremos lo que sea, pero esto representa esa imagen de lo que es el infante español. Entonces, es decir, ya estaban perdidos, cerrados como una piña en la batalla de Récora. Aquí no se rinde nadie, aquí morimos todos, y eso fue lo que ocurrió. Sí, Lo que pero pasa es que no no, no, murieron. no murieron. Los franceses se dieron cuenta de que estos no se rendían, que aquí esto iba para largo, Dieron, y que venían de ayuda, sí, venían otros. Y dice, oye, vamos a llegar a un acuerdo. Y pues al final, pero o sea, la leyenda de que habían muerto absolutamente todos no es cierta. La cosa fue mejor. sí, 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 sí. Las cargas sistemáticas de la caballería francesa les costaban tal cantidad de bajas que cuando de pronto dijeron, bueno, pero si queda un cuadro, que iban a perder y perder muchos hombres, venía ejércitos de apoyo Claro, claro, claro. y les dejaron marchar con sus banderas Con sus armas y todo, decir, y oye, sus marcharos. armas. Y claro, Y el perro, sí, pero porque no sé si ven que hay un perro. este cuadro, Por tanto, tiene que haber un perro en un monumento que yo me sé. este cuadro alcalde bueno, es de Pérez Reverte, fue el que me lo encargó, es el que lo tiene en su casa. Y vino gracioso porque vino, como hizo la película de La Triste, y al final, cuando matan a La Triste, era en un socarral de aquí, de La Mancha, que quería la secuencia del cuadro, y fue el que me pidió, píntame un perro en el cuadro. Un perro pulgoso, y por eso se llamaba, escribió un XL muy bonito que se titula El perro de Recordar. Entonces, pero bueno, aquí ya nosotros empezamos a perder la hegemonía. Sí. Ya pegamos un salto y ya nos vamos a una parte que me gusta mucho, que es Gálvez. La parte donde ahora empiezan a reconocernos en el otro charco la ayuda española a la Revolución Americana. Este cuadro está aquí en el Museo de Toledo. Este es un cuadro, para mí es la representación auténtica de lo que es la infantería española, la batalla de Pensacola. La batalla de Pensacola. ¿Quiénes son los personajes? Aquí tenemos los del regimiento de Luisiana, el regimiento de Navarra y tenemos a Gálvez arriba. Ah, A Gálvez. a Gálvez, Gálvez claro. lo tenemos allá. A los pies de Gálvez un abanderado de inglés que le está pisando y la bandera inglesa. Hubo un poco de polémica, pero cuando piste esto me pidieron desde un sitio si podía quitar la bandera. De estos tienes varios cuadros. Sí, de ¿Quién es estos. este? Y el de Marina también, que está la bandera. Entonces me pidieron El, si podía el o- evitar quitar la bandera, que no era muy, evidentemente, Hay otro cuadro ahí que está la bandera en el suelo. Los ingleses tenían muchos indígenas indios, están por ahí esparcidos, y este es un cuadro de los que a mí también disfruté mucho y aparte ha tenido mucha repercusión en Estados Unidos. Y lo importante de este cuadro es que hemos dado a conocer en España a nosotros mismos que prácticamente aportamos muchísimo a la Revolución Americana y que los americanos nos deben muchísimo, por lo menos todo el sur de la Revolución, más. o más. Hay un elemento. Ahora también en la novela ha empezado a ponerse el tema de moda, por decirlo así, y varios libros han venido a apuntalar esto. Uno de ellos es el de Almudena de Sí. Arteaga, otro fue Premio Planeta, el de Luz Gabás, que hablan de esta misma época y curiosamente de estos mismos personajes. Cuando eh, la Revolución Norteamericana de Independencia contra el Reino, contra Inglaterra, hay una situación complicada para España. Por un lado, quiere ayudar a los colonos norteamericanos, pero por otro lado, tampoco le interesa mucho alentar una guerra de independencia contra la metrópoli, dado que así que andan y ¿qué deciden? Deciden ayudarles sin que se note. Sí, sí, y lo hicieron muy eficazmente.
Gálvez hace una cosa verdaderamente inaudita. Washington está al norte y está siendo Cornwallis, no sé cómo se llamaba, Cornwallis, está machacando a Washington y lo tiene apretado, apretado. Entonces Gálvez, desde la Florida, hace varias cosas. Es- Esto es lo de tomar Pensacola, pero antes hace una expedición por donde no pensó jamás los ingleses que podían atravesar. Es por todo el Pantanal. ¿Han visto alguna película, esa de tambores lejanos, que está Gary Cooper, que atraviesa por allí? No, eso lo hicieron los españoles con tropas indígenas, con negros incluso, que se meten por todos los pantanos y les caen a los ingleses por detrás, por donde no esperaban. Tomaron Battle Rouge Baton haciendo esto. Rouge, O sea, van subiendo, toman Pensacola y de pronto cierran el Mississippi a que puedan tener suministro las tropas inglesas. Pero al tiempo que eso se produce, aquí, en la península no, pero cerca de la península, el almirante Córdoba le apresa, sufren los ingleses el mayor desastre porque les apresa 53 barcos, todos los pertrechos que llevaban, toda la munición, más de 2.500 soldados que iban allá, con lo cual eso es absolutamente definitivo para que Washington se sacuda de ahí, los ingleses se queden sin suministros ni refuerzos y puedan ganar. Sin embargo, el único que sale en las películas es Lafayette. Sí, sí. ¿Sí? Por esto había que pintar este cuadro. Pinté este y otro más, para que se supiese. O sea, no, lo sabemos muy pocos, pero ahora con una imagen hay mucha gente que lo sabe. Esto ya corre por todos sitios. Está aquí en el museo. Ahora ya sabemos la participación española. La pintura es necesaria para poder recordar y sobre todo para poder transmitir y que no se olvide. Ahora ya todo el mundo, nadie puede decir que nosotros no hicimos esta machada. Y es Bueno, verdad. lo cierto es que Gálvez sí que es uno de los Bueno, pero es considerados. que tiene una ciudad con su nombre, Sí, Galveston. pero aparte de eso, en el Capitolio, Hace 2 años de esto nada más. claro, no, un O, poquito más, o 4 años que pusieron el retrato. el retrato. O sea, Eso Clinton fue el que empezó, y sobre todo un embajador que estuvo aquí llamado Eduardo Romero, que era de Corral de Almaguer, su familia, que había salido en 1595 a Santa Fe. pasamos, Bailén. Este cuadro se titula El precio de la victoria. A ver, ¿por qué he elegido este cuadro? A ver, la infantería lucha, la gente, pero conseguir ganar o perder tiene un precio. Entonces había que plasmar al público, que la gente supiese que una batalla en aquella época no era, uy, se pegan tiros, qué bueno, si tal, moría, no, había un sufrimiento detrás. Entonces, después de mucho documentarme, esto lo que podía ser el primer hospitalillo, primero de auxilio, donde cortaban y tal, era una especie de carromato que iba con un entoldado, se movía de un lado a otro y venían los heridos como salen aquí. En este caso, han cogido a 2 prisioneros franceses y están llevando a un herido español mientras el otro los apunta con la bayoneta. O los muertos apiñados, cómo están, o cómo le están seccionando un pie a este chaval. Pero es que era así. Entonces, para este cuadro pertenece a Sanidad Militar. Entonces me documentaron mucho de cómo eran el hospitalillo, de cómo era el camastro, qué hacían, por qué cortaban, porque claro, entraba la bala, entraba con suciedad, entraba con pólvora, eso, una bala en la pierna y era amputación. Ni se tomaban la molestia en curar. No valía la pena. O sea, aquello cortaba. Entonces, es un poco la sensación. Y había que poner también el precio de la victoria, que era necesario. Por esto este cuadro, y de aquí pasamos a la victoria en sí. Bueno, esta ya creo que es la última batalla nuestra, la gran victoria contra los franceses, que es la que, ¿cómo se llama? La de que está en Irún, San Marcial. San Marcial, que se lleva cada año. Aquí ya nos juntamos todos y aquí ya le dimos a del pulpo a los franceses. La única parte cutre o triste de este cuadro es que en la esquina hay un tambor de un niño. Sí, si se Con un, fijan en la con- parte de abajo, hay un tambor, hay un un niño. tambor y un niño. Claro, a la guerra, a la infantería no solo iban soldados, iban los pífanos, que eran niños, que llevaban el tambor, llevaban las flautas, y también en la guerra eran los niños. Entonces quiero poner ese homenaje
a esos niños que nadie se acuerda, pero que iban y morían en la guerra. Aparte de darle a los franceses la que se merecen. Y todo con el Monte de San Marcial, pues lo que podía ser una batalla, hay diferentes mezclas de uniformes, porque aún habían uniformes nuevos, otros eran más antiguos, aún no había una uniformidad clara, pero esta No, era lo que no hacía. sé si uno de los maestres de campo de los tercios más famosos que estuvo en San Quintín, fue uno de los artífices de San Quintín, que es de esta región, que es Julián Romero, Sí, de Huélamo, Cuenca, pudo empezar casi de niño tambor y acabó siendo maestre de campo de los tercios. sí, sí, pues sí. Sí, Ahora pego un salto mucho más grande. Ahora me voy, yo creo que es la parte que más me gusta, que es la campaña de África. Aquí es donde desastre anual. Esto es Igueriben. Igueriben fue una salvajada, donde estaban sitiados los españoles, donde no podían salir, no tenían agua, no tenían apenas munición y estaban rodeados y constantemente acosados. La única forma de traer agua a esta posición era a través de mulas con barriles. Y tenían que subir la cuesta mientras iban disparándoles. Este cuadro se titula Sangre por agua. Que esta fue la última vez que llegaron las últimas mulas a la trinchera, porque ya estaba el fuego cruzado. Claro, inconveniente de llevar el agua a través de mulas, que está a la posición y encima está cercada por alambre, por lo cual solo hay una entrada. Es un pasillo donde se mete un embudo y tienen que pasar todas las mulas. Y ese fue el último momento en que llegaron las mulas. Después de esto ya cayó Igueriben porque ya no había agua, se bebían los orines, se bebían las tintas. Y entonces, pero ese es un homenaje a los intendentes. Ya sé que, pero la intendencia tiene su protagonismo y estos eran intendentes que subían y se jugaron la vida. La gran mayoría de ellos murieron. Y lo peor de todo eso, que cuando las mulas morían, creaban una peste. Era horrible, claro, rodeado de mulas muertas y soldados muertos, ya el olor era insoportable. Y eso fue el desastre normal, entre muchos, la posición de Iguiribe. Entonces había que pintarla, había que plasmarla, y es un homenaje a la infantería y también sobre todo a los intendentes. Y pasamos al cuadro que más me gusta, que es el Blocado de la Muerte. Esto ya es infantería pura y dura. ¿cuál es la historia de qué cuenta? ¿Qué historia Esto cuenta luego ese yo creo cuadro? que lo saben todos, y tú lo sabes también mejor tú. Bueno, es aquello de voluntarios para morir. Una posición había que ir, sabían todos que era una posición donde no iban a sobrevivir. De hecho, uno de ellos, uno que es catalán, que está en el cuadro, que estaba servido, donó su paga porque sabía que no iba a volver a la Cruz Roja. Entonces, ese es el ejemplo de lo que es el sacrificio. Entonces, es un homenaje espectacular a lo que es el soldado español. Entonces, este es el último momento en el cual ya están aquí no sé si se ve el cuadro, pero que están los enemigos bajando a la cuesta, apenas hay munición, están casi todos muertos. Y, y para poder hacer este cuadro, como la secuencia era de noche, ¿cómo pinto yo un cuadro de noche? Entonces, claro, Exactamente, este entonces, cuadro ¿cómo tiene un pinto un cuadro de noche elemento que se vea? Entonces, claro, el enemigo tenía un cañón que nos habían apresado. Y en aquellas posiciones tenían sus toldillos, tenían sus maderas, su barraca. Entonces yo me marqué la licencia porque no hay forma de poder para saberlo, iluminar el cuadro. para iluminar el cuadro, como si hubiera ido un cañonazo y hubiese incendiado pues lo que era el entoldado. Entonces por esto pude iluminar el cuadro de derecha a izquierda. Entonces, y luego aparte ya le puse un poquito de luna llena, ya me pude iluminar el cuadro. Y aquí están todos, es el momento final, como uno se está mirando las heridas porque tiraron con cañones dentro de la posición, no fueron disparos, nos cañonearon, por lo cual hay uno que se está mirando las tripas, aquí a primer plano, hay otro que se está haciendo un torniquete porque ya eh, están ya, es el final, y este es un homenaje que fue para el aniversario de la Legión, que es pues, el Volcado de la Muerte. Este fue el cuadro. Y yo creo, este es un tema que también me gusta mucho, que es la campaña de Rusia. Ya sé que no es políticamente correcto, que si tal y patatín, pero aquí la infantería española lo pasó mal. Fue el peor invierno en Rusia desde hacía siglos, donde alcanzaron 60 grados. Y este es un cuadro que me gusta mucho porque es la batalla del Bolchov, cómo pasaban el frío, cómo llevaban los impedimentas. Es un cuadro
a mí me llama la atención, pero no deja de ser un cuadro de la que es el soldado español, lo que era la infantería en aquel momento y en situaciones extremas. Y quería que también que fuera como un homenaje a lo que era la infantería española. Y para mí ya lo que más me gusta es este. Pero este has estado allí. Es que yo he estado con ellos, es que yo he estado con estos soldados en Afganistán. Esto yo lo he vivido, esto lo he pintado, es el homenaje a los 100 y pico soldados que murieron en Afganistán. De hecho, este cuadro está en el museo, en Toledo, y detrás del cuadro están los nombres de todos los caídos de Afganistán. O sea, no quería que no tuviesen su recuerdo, tienen su cuadro con sus nombres. Este fue Llevaba yo una semana ya en Afganistán buscando el cuadro, no lo encontraba, no lo encontraba. Y dice, bueno, es que no acabo de plasmar. Y ya la última escapada fui ahí y dije, joder, era un atardecer, estábamos solos, éramos unos pocos soldados, una patrulla, un teniente, y me acuerdo que era un momento que dije, "Joder, o sea, que un peligro constante, o sea, estás aquí patrullando, en cualquier momento te pueden pegar un tiro y tal y cual". Y entonces cuando yo dije, este es el cuadro, y lo titulé La patrulla. Aquí salen los españoles, pero también sale uno de los, como digo yo, regulares, que eran los afganos a los que nosotros enseñábamos, que está detrás. El que va justo Sí, el detrás. que va detrás. Entonces, yo creí que este era un cuadro que debía ser un homenaje a todos los soldados. La experiencia de Afganistán, yo he estado 2 veces, me pareció espectacular y hemos hecho un gran papel allá y sobre todo nuestros soldados han sabido estar. Hemos creado un nombre, un prestigio. A mí este cuadro me emociona muchísimo. Y con esto, ya hemos. Y ya yo quiero preguntar algo. Quieren preguntar algo por ahí. Ahora, efectivamente, como es habitual, está a la disposición para firmar libros, pero antes vamos a hacer una ronda de cuestiones. Si me permite, el caballero, que ha levantado la mano, eh, podemos echar en falta, lo has traído todos, Augusto, Cuba, Filipinas, pero estando en Toledo, ah, todavía no has pintado Toledo, Esto está, pero esto está en marcha, ¿eh? creo que va a llegar ese momento. ¿Qué parte de la historia has elegido para pintar nuestra ciudad? Lo estoy hablando con Chani y estamos mirando varios temas. Entonces voy a dejar a Chani que seas tú el que decida qué temas quieres. Porque Hombre, yo te sugeriría uno. Verás, el momento clave de Toledo, hombre, hay uno que es la toma de Toledo por Alfonso VI. Tiene, sin embargo, hay un momento después en la historia muy poco conocido donde Toledo está a punto de volver a caer en manos musulmanas. Es el ataque almorávide que rodea la ciudad y que logran derribar una torre, tomar el castillo de San Servando, derribar esa torre y están prácticamente a punto de acabar de derruir ya una y entrar a Toledo. porque En ese la momento, defensa de la Caza de Toledo no, ¿no? no. ¿Eh? Ah, bueno, eso por patrulla. Estaría bien. Me Yo encantaría pintar lo que este te digo cuadro es y que muchos hay, cuadros, sí. en realidad, esto también es una defensa del alcázar medieval de Toledo, porque el alcaide era Álvar Fáñez, Minaya Álvar Fáñez, el hermano, el primo hermano, hermanastro de Rodrigo, que fue príncipe de Toledo, primer alcaide, y hacen una salida que cuando están atacando ya la puerta y esa torre y la van a derrumbar, lo que logran es quemarle, hacer una salida a la desesperada, les queman las torres de asedio y logran, digamos, rechazar el ataque. Y Toledo se salvará de caer en manos del Imperio Almorávide. Está perfectamente, si quieres documentación, la Pues tengo. ya tenemos el cuadro, mi alcalde. Al igual que se recuperó la figura de Blas Berezo, y hoy ya sí es conocidísima, has hablado de Gálvez, creo que estamos en deuda, al menos en Toledo, con Alvar Fáñez, ¿no? Tenemos una deuda y creo que sería muy acertado. También has apuntado otra cuestión que podría ser muy acertada, aunque está haciendo polémica los últimos días, también por cuestiones etimológicas, por cualquier cosa. Pero yo creo que sería muy acertada y un momento de la historia de Toledo efectivamente bastante desconocido. Es que, claro, hablamos del Alcázar. El Alcázar
que Toledo tiene no historia, tiene hasta prehistoria. El Alcázar toledano aparece en todas las crónicas. Es capital visigoda, es inmediatamente considerada el núcleo esencial, los cronistas musulmanes lo dicen, era el corazón del reino cristiano, y después cuando cae Toledo es cuando se produce el gran impacto de que Al-Ándalus está, y es cuando vienen las grandes invasiones y Toledo es como el fiel de la balanza. Pues entonces, O sea, y no vuelve a caer pues en hacemos manos así. musulmanas, aunque hay partes del Tajo que sucumben y lo cruzan y llegan hasta Alcalá. A ver, ahí había una Sí, pregunta, caballero. ya hemos conseguido. Gracias. Muchas gracias, Augusto, por esta magnífica presentación. Soy el coronel José Sánchez Requejo y estoy en la oficina de Marca Ejército en Madrid. Como sabes, tenemos el privilegio de apoyar a nuestros embajadores de Marca Ejército, de los cuales formas parte. No tengo una pregunta, tengo simplemente un agradecimiento y una petición. El agradecimiento es de parte del jefe del Estado Mayor del Ejército, con quien ayer tuve ocasión de compartir un acto y le comenté que asistiría hoy a esta conferencia. Me pidió encarecidamente que te agradeciera la labor que estás realizando en la difusión de la cultura de la defensa. A él le hubiera gustado venir. Como sabes, es artillero, está en Santa Bárbara, está en la Academia de Artillería celebrando la de Santa Bárbara. Nadie es perfecto, no es infante. Pero Sí, le digo, personalmente, Amador eh, me lo transmitió y se lo transmitió a Augusto el propio día 12 de octubre en el Palacio Real. Bueno, pero no puedo, no puedo porque yo soy artillero y tengo que estar en Santa Bárbara y es el día 4. Queda perdonado y lo queremos mucho. Y creo efectivamente, que él valora de una forma increíble la labor que está realizando. La petición viene de la oficina de Marca Ejército y es que nos gustaría que, con motivo de la efemérides del año 2016, en la cual vamos a celebrar la aportación del ejército español a la independencia de Estados Unidos, es que con alguna de tus obras, una de las cuales nos han mostrado, puedas ilustrar el calendario que vamos a hacer al efecto. Muchísimas gracias. Ya sabes que yo siempre digo que sí, que sí. Y siempre el primer tipo de saludo, alguna vez he dicho algo que no, siempre digo que sí y conmigo podéis contar para todo. O sea, siempre, siempre. Estoy a vuestras órdenes. concedido, hecho. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Como les decía el alcalde, ahí fuera tienen libros. Allí tenemos, sí, A ver, caballero. ahí, sí. Aquí, del jersey azul. Mientras ahí tienen libros de Augusto Ferrer Dalmau, que estará encantado de firmarles luego. Yo hace unos años le hice una pregunta indiscreta en esta misma sala. Fue, creo que a raíz de Rocroi, y le pedí que siempre estamos nosotros recordando nuestras derrotas cuando teníamos muchísimas victorias. No creo que sobradamente San Marcial ya creo que entonces ya lo había pintado, pero Gálvez no. Entonces, Pero bueno, cada vez es una victoria. No, ahora estoy en la fase ya de pintar victorias. Ahora ya, o bien. sea, las derrotas son Vamos bien. Sí, sí, vamos bien. Sí, sí. A ver, ya las derrotas gloriosas ya tenemos muchas, pero victorias en el momento de pintarlas, y ahora sí. Y de hecho ahora voy a preparar un cuadro importante para el Museo del Álamo, porque me han encargado un gran cuadro para San Antonio del periodo español. Y no sé si pintar una victoria contra el Comanche, Cuerno Verde. Cuerno Verde, o si El me van a dejar hacerlo, porque claro, tú coronel sabes Lanza, el rollo este de no, los indios, no puedo matar indios y tal y cual, pero vamos, estoy luchando para poner ese cuadro que fue una gran victoria también. O sea, que vamos a exportar victorias a partir de ahora. Podríamos empezar por los romanos, pero igual los alumnos me apedrearían y tal, o los almogávares, porque la caballería no exactamente francesa había hocicado mucho antes Sí, también es verdad. de Pavía, mucho antes, ¿eh? También es verdad. Y barriendo además para casa. Pero yo le iba a hacer dos peticiones viciosas ya A ver, ya que directamente. estamos, Pues una viciosa y egoísta, ¿no? Yo he venido a hablar de mi libro que se llama La infantería, ¿no? Entonces una de ellas es
es muy difícil encontrar, por un lado, héroes que sean suboficiales o tropa, porque la historia recoge normalmente al que mandaba la batalla. Y además que sean mujeres, pues es más difícil todavía. Pero claro, en la infantería tenemos sargento de infantería María Pita y tiene una magnífica estatua, pero tiene un cuadro realmente bueno. ¿Y quién lo puede pintar? Pues yo ahí lo dejo. Pero, y la segunda, para no dejar mal a Toledo, eh, pues no sé si es mejor, es menos original, ¿no? Pero lo cierto es que este es un sitio que debe ser un centro de cultura, cultura militar y cultura española, además de la específicamente técnica militar. ¿Y quién mejor para las armas y las letras después de Cervantes que Garcilaso? Bueno, si ¿Y las cómo cosas- murió Garcilaso? ¿No? Cervantes Porque lo ha pintado ya, ¿eh? sí, sí, por eso. Y En después Lepanto. de El Cervantes, joven, ¿no? en realidad Cervantes venía a España después de Lepanto y de las guerras allí, con una recomendación de Juan de Austria y del duque de Sesa para que lo hicieran. Lo que quería Cervantes era ser capitán de los tercios. Era lo que, por eso al cogerlo prisionero los berberiscos y ven que llevaba esas cartas y recomendaciones, nada menos que de Juan de Austria y del virrey de Nápoles, es cuando lo tienen apretadísimo en Argel y piden por él una enorme fortuna, porque creían que era alguien muy importante y efectivamente, es que lo que quería ser Cervantes de joven era ser capitán de los tercios. De hecho, su hermano fue un soldado de los tercios ya después era infantería que embarcó en Lepanto, pero los tercios como tal no. Su hermano sí, y murió en la batalla de las Dunas, que lo habían Chani, apresado no con él. abras el debate de la infantería marina. ¿Eh? No abras el debate de la infantería marina No diré porque nada, pero No hay debate. no hay debate. Pues Garcilaso queda apuntado y María Pita también. Él es de Toledo, murió a la cabeza de los tercios, era un adelantado porque era un poco, no le gustaba tanto la guerra, pero estaba allí el no subió. emperador Oye, murió subiendo por el solito. en la vanguardia. Sí. Muchas Bueno, gracias. por cierto, te daría una cosa para María Pita. Dicen la historiografía que el que se carga, el abanderado inglés, era el hermano de Drake. Ah, Sí, el hermano del pirata Drake, del almirante, es el que carga porque creen que tienen la batalla ganada. Y a quien mata María Pita es el hermano de Drake. Oye, yo le he leído, no es que tenga una documentación exhaustiva, pero si no nevero he bien trovato. Total, y queda muy bien. Que María Pita se cargara al hermano de Drake. No, no, pues lo dicen la historia, pero pues ya está. pues Muy yo bien, pues a su disposición, como hemos les dicho voy a ahora. dar Ah, una cosa, voy a Antonio, sí. aprovechar, sí, voy a aprovechar para hacer propaganda de, a lo mejor de esto, presten atención, a lo mejor alguno de ustedes, pintando o escribiendo, pueden ser los ganadores de los premios que Puy de Fou, Toledo, han puesto en marcha y que ya se han abierto el plazo de tal. Uno es de relato corto sobre algo que sea historia de España, y cuando hablamos de historia de España, hablamos de la historia de España en el mundo, de 10 a 20 folios, plazo último de entrega 15 de enero, y tendrá 10.000 euros para el primero, 3.000 para el segundo, 2.000 para el tercero, 1.000 y 1.000 para dos accesis cuarto y quinto. Esos relatos se convertirán muy probablemente en un libro. Y les juro, por mi parte y por la de Augusto, porque hay otro premio. Es el de pintura. Sí, en esta pintura yo soy el presidente del jurado. Va a ser pintura histórica. A los que sepáis pintar, aprovechar para apuntaros. Sí, oye, no el chanchullo. Lo que voy a pedir es que sea más documental, voy a valorar más el documento en sí, la investigación en el cuadro, que lo que es técnicamente. O sea, yo quiero que sean cuadros que se hayan currado, que se hayan estudiado un poquito. Si ponen un uniforme, que si son 5 botones sean 5, no 6.
Entonces voy a valorar más el tema de este documental. No que des en sí. pistas. No, porque la pintura histórica tiene que ser Efectivamente, está diciendo que es lo que va a primar ese juego. es lo que va a primar más el documento en sí. Entonces, por esto yo creo que es una cosa bonita Sí. y se puede apuntar mucha gente a este. Ese tiene las ¿Qué mismas. premio es este? Y Premio? luego, bueno, pues todo ¿En el de ello. novela alguna pista, Antonio? ¿Eh? ¿Alguna pista en el de novela que podamos dar al público? Ninguna. Ninguna. Yo para eso soy muy críptico. Lo único que digo es que estos cuadros van a tener la garantía absoluta de igualdad de oportunidades, que lo mismo puede presentarse un chaval joven, incluso de menor de 16 años, si, eso sí, en ese caso con consentimiento paterno, pero tanto ellos como escritores que pueden tener ya nombre, incluso renombre, su identidad va a ser preservada de una manera absoluta, va a ser absolutamente anónimo. Los dos únicos nombres que se saben de los jurados son los aquí presentes, él presidirá el de pintura y yo el de literatura, y lo demás, los ganadores y los jurados se sabrán el día que se abran las plicas. Este premio será limpio, no estará dado de antemano y cualquiera puede ganarlo. Y se conocerán los nombres de los 5 ganadores en mi caso y en el tuyo de los 3 que estén en el de pintura. No, hay que apuntarse. Y habrá una feria del libro muy importante en Toledo, en Puy de Fou, del libro histórico. Y digo ya del libro histórico porque ahí ya se permitirá también, por supuesto, el ensayo, la investigación histórica y todo lo que todo sea porque no nos borren nuestra historia, que es, que para mí lo tengo claro, la mejor del mundo. Sí, a ver quién demonios ha descubierto América. Pues la mejor forma de terminar, sin duda. Muchísimas gracias y ahora tienen a su disposición para firmar ejemplares a Augusto Ferrer Dalmau. Gracias.